¿Estás buscando laterales para tu modo carrera en FIFA 22 o cualquier otro videojuego de fútbol? Aquí te encuentro a 10 jugadores para los laterales, 5 laterales por izquierda, 5 laterales por derecha. Algunos de ellos se pueden desenvolver por ambos costados y por supuesto el análisis y seguimiento aquí en Case Deportes. Esto es Fichaje Stop Laterales. Bienvenidos a Case Deportes y bienvenidos a Fichaje Stop, la serie dedicada a ayudarte en tu modo carrera en FIFA 22 y en otros videojuegos. Tenemos la edición de los laterales por izquierda y por derecha, jugadores que se desenvuelven en un perfil que es muy importante en el fútbol moderno: el subir, el bajar, el defender, el atacar y por supuesto, puedes hacer el seguimiento de estos jugadores a través de OneFootball con el enlace que está en la descripción del video, el patrocinador oficial de Case Deportes, y donde, repito, el seguimiento de estos jugadores jóvenes se hace aún más sencillo. Y por supuesto aquí en Case Deportes los estaremos siguiendo tanto en videos, en análisis, en tops y sobre todo también a través de mis redes sociales que están listadas en la descripción del video: Twitter, Facebook, Instagram, los directos en Twitch. Por supuesto, estos laterales, y aquí aprovecho, son 5 y 5. Oye, Carlos, debería ser 5, no, más bien tendrían que ser 10 por izquierda, 10 por derecha. Para eso está usted también en la sección de comentarios, en donde te invito a que le compartas al resto de la comunidad las historias que has creado alrededor de estos jugadores, si ya los conocías, si no los conocías, pero también, sobre todo, que me ayudes a compartir este video dando un me gusta, porque así el algoritmo nos trata bien y llegamos a más personas y comentando esas historias. Y comencemos con un jugador que ha encontrado muchísimas oportunidades en la Bundesliga, como Joe Scally, el lateral jovencísimo del Borussia Mönchengladbach, el estadounidense que ilusiona a los aficionados de la MLS. Ya estamos alcanzando a México, ¿qué digo a México? Ya estamos alcanzando a las mejores ligas del mundo. No nos volvamos locos. Joe Scally es un lateral que, repito, ha encontrado las oportunidades, sobre todo por ausencias en este equipo, pero esas oportunidades las ha aprovechado siendo un jugador sumamente completo para el Gladbach y ayudando muchísimo a un equipo que, por supuesto, esta temporada la está pasando algo mal, pero Joe Scally es de lo gran destacado de esta temporada y a sus 18 años eso dice muchísimo de un jugador que puede jugar tanto por el carril de la izquierda como por el carril de la derecha. Principalmente le vemos por la derecha y es una de las grandes ilusiones también de la selección de Estados Unidos, que está plagada de muchísimas promesas, justamente la lateral por derecha. ¿Qué es esto, Inglaterra? El jugador que me recuerda a ella, Amar Dedić, aunque podría ser medio juego de palabras, ¿no? Amar Dedić, wow, no. Vamos a encontrar a Dedić cedido en el Wolfsberger, pero es propiedad de qué otro equipo sino del RB Salzburg. Sin duda alguna, una de las promesas más emocionantes del fútbol de Bosnia y Herzegovina. Encontramos un jugador que también se puede desenvolver por los dos costados y en donde seguramente se estarán basando muchísimas de las ilusiones e esperanzas de Bosnia para los siguientes años, en un equipo que también tiene nombres como Besibegovic. Sí, Besibegovic, no es Begovic, es Besibegovic, pero sin duda alguna este jugador es el que tienen que tomar muy en cuenta, que tiene una incorporación ofensiva muy importante, en donde tal vez flaquea un poco en el apartado defensivo, y es algo que justamente está intentando trabajar en el Wolfsberger, en donde se ha convertido también en uno de los jugadores más importantes de este equipo. Así que uno de los nombres que también tienes que anotar en tu lista, el señor Amar Dedić. Amar duele, amar te duele. Hagan bromas también, ¿cómo le pondrían Amar Dedić? ¿Qué meme sería un nombre así? Y tiene que ser famoso, ¿no? Cuando te llamas Amar. Hablemos de uno de los talentos más emocionantes del fútbol belga, que vaya que necesitaban a alguien como Hugo Sique. Hugo Sique es un lateral por derecha exquisito, sobre todo si analizamos en el apartado que, a ver, como cualquier lateral joven, tiene algunos problemas en el apartado defensivo porque tiene esa incorporación ofensiva que el fútbol moderno exige, intentando inclusive lateriorizar, pero lo que hace bastante bien Hugo Sique es los trazos. Es un jugador que tiene ese golpeo al momento de buscar a un compañero, sea en un trazo largo o en el toque en corto, que lo hace ver muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy atractivo en la cancha. Es muy atractivo ver a alguien como Hugo Sique, como un lateral que, repito, puede jugar como lateral por derecha. También le hemos visto en un esquema como carrilero por derecha, y es un jugador que emociona muchísimo en el Royal Antwerp, pero que en el estándar de Lieja, no sé por qué dije Royal Antwerp, pero en el estándar de Lieja, justamente, también en esta misma lista vamos a hablar, no del estándar de Lieja, perdón, pero hablando de un futbolista belga, a un jugador que se pedía que se quedara como fútbol belga, pero que hizo el cambio de nacionalidad a la selección francesa. Si alguien ya puede ir deduciendo de quién estoy hablando, quiero ver si lo ponen en la sección de comentarios, ya nomás actualizan y ponen ahí el timestamp de que, ay, sí la tiene, quién era. En el Feyenoord vamos a encontrar una promesa de 18 años que se desenvuelve por el carril de la derecha como Marcus Pedersen. El Feyenoord sabe muy bien lo que es desarrollar jugadores como estos, ¿no? Le podemos preguntar a Geertruida, que ya lo hemos encontrado en pasados fichajes top. El señor Pedersen, por supuesto, tiene todo ese potencial, esa promesa de ser uno de los grandes laterales para la selección de Países Bajos y también, por supuesto, para un equipo como el Feyenoord, donde tiene que primero hacerse la titularidad y sobre todo también trabajar muchísimo en el apartado defensivo y esa toma de decisiones que a veces lo ha dejado un poco mal posicionado en puntos bastante llamativos, ¿no? En una posición tan importante, repito, como la lateral por derecha, en donde una equivocación puede entregar a tu equipo. Pero Pedersen ha hecho hasta ahora las cosas muy bien y, repito, pues ya ha llegado a mis ojos a través de muchísimos scouts y analistas que hablan de este talento como uno de los más emocionantes del fútbol
fútbol europeo y que probando para el FIFA 22 en un modo carrera, en un Road to Glory, seguramente la vas a pasar muy bien, te vas a enamorar de él y vamos a hablar de él tanto de unos 2 o 3 años diciendo, hey, recuerdo cuando lo fiché en FIFA 22, qué recuerdos, madre mía. Ahora tengo 3 hijos. Joao Mario tal vez es el más establecido de los laterales por derecha que hemos hablado en este top para comenzar, y Joao Mario en el Porto van a encontrar a un lateral que creo que no se le hace suficiente justicia dentro del FIFA 22, creo que es un muchísimo mejor jugador en la realidad por lo que hemos visto y las actuaciones que de a poco le han otorgado ese puesto de titular a pesar de tan solo tener 21 añitos, que por supuesto ha estado trabajando muchísimo en ese carril con alguien como Tecatito Corona, y Joao Mario se está convirtiendo en otra de las grandes promesas del fútbol portugués que sigue entregando nombres y nombres y nombres, y en donde Joao Mario sin duda alguna es uno de los grandes y destacados, en donde también menciono esto de Tecatito Corona porque también es un jugador que se ha convertido en un jugador muy fino al momento del tocar y que también hace muchísimo este trabajo del lateral, en donde lo encontramos un poco más cercano al centro del campo, pero por supuesto cubre muy bien todo el carril de la derecha, tiene muy buena bajada, tiene muy buena subida y la vas a pasar muy bien en FIFA 22. Este sí es el más caro de los que he mencionado, y ahora sí, pasemos a los laterales por izquierda. Otro nombre, el RB Salzburg, por supuesto. Ya sabes que el RB Salzburg es una excelente idea para un nuevo carrera, y más cuando encontramos a nombres como David Guindo. Así es, David Guindo es un lateral por izquierda que es una auténtica bala. Es un jugador que te va a dar una alegría al ver cómo sube y cómo se deja a sus rivales, pero que por supuesto si hablamos del David Guindo en la realidad es un aspecto que le puede jugar como un arma de doble filo porque sí deja muchísimos espacios en la parte de atrás, pero que es algo que repito, ya mencioné y voy a mencionar por última vez, es algo que solemos ver cada año y seguramente es un comentario que me han escuchado decir más de una vez porque es algo sumamente común, repito, con las exigencias del fútbol moderno y con esa inquietud de un lateral, que también otro comentario que he dicho en el pasado es que hay algunos que son tan buenos yendo hacia arriba que a veces se terminan convirtiendo en atacantes, y los que suelen ser muy buenos defendiendo tal vez inclusive terminan convirtiéndose en centrales o mediocampistas. Tal vez este no sea el caso puntual con David Guinda, pero ya le pueden ir echando a un ojo y hacerse ese modo carrera con el Salzburg. ¿Qué estás esperando? Nos vamos a la AEK de Atenas, que ya ha mostrado algunos nombres en estos fichajes top de FIFA 22, y ahora vamos a encontrar a Mario Mitai, a Mario Mitaj, que es Mario completo, no mitad. No supe qué decir de broma, lo intenté, lo juro que lo intenté. Mario Mitai es un talento albano que mira el talento que tiene Albania para la futura Eurocopa, porque no sé si van a venir al Mundial, lo dudo bastante, pero con alguien como Mario Mitai, que a pesar de tener tan solo 18 años, ya es uno de los talentos más emocionantes de este fútbol. Carlos, es Albania, ¿qué más se puede decir? Pero es un jugador que de a poco se está ganando esa titularidad en el AEK de Atenas. Carlos, ¿qué es el AEK de Atenas? Bueno, es que a ti no te puedo convencer. Jugador con explosividad, que es algo que gusta muchísimo, es un jugador que le gusta encarar y que es un jugador que también él sí un poco más cuidadoso en el apartado defensivo. Te vas a divertir muchísimo con Mario Mitai, seguramente mucho más que con cualquier broma que se me pueda ocurrir, que saben que no suele ser mucho el caso, porque no los vaya a matar de risa, porque soy un comediante. Si sabes quién es Vitali, seguramente tienes muy buenos gustos en YouTube hace 5 años, porque ya el tipo no hace tan buenos videos. Pero Vitali Mykolenko es otra historia. El jugador del Dinamo de Kiev ya es uno de los inamovibles del Dinamo de Kiev, justamente en la lateral por la izquierda, en donde le hemos visto participar en justas tan importantes como la UEFA Champions League, pero que también es un jugador que le falta bastante madurar, porque sí, toma muy buenas decisiones en el apartado ofensivo. En el defensivo sí ha habido acciones muy puntuales en las que suele dejar bastante en una posición muy precaria el Dinamo de Kiev. Aún así es un jugador que creo que afinando esto será alguien muy completo, porque tiene la velocidad, porque tiene también ese posicionamiento, tiene el entendimiento de los espacios y tiene ya la experiencia, que tal vez a diferencia de muchos de ellos, esa experiencia en las más grandes competiciones puede hacer una gran diferencia, y también con una selección de Ucrania que está plagada de talentos, de un director técnico que potencia muy bien esos perfiles como los de Vitali Mykolenko, y hará que tengas un carrera fenomenal, muy recomendado sobre todo para alguna Bundesliga, para la Premier League, pero media tabla hacia abajo seguramente. Vitali Mykolenko. Luka Netz es un jugador que, si no mal recuerdo, hace 1 o 2 fichajes top ya protagonizó uno de estos videos, pero teníamos que volver a hablar de él, porque aquí también es donde se pone muy interesante que en esa pelea con Joe Scally para hacerse un puesto en la titularidad, Luka Netz es un jugador que suele desenvolverse un poco más por el carril de la izquierda y ya ha tenido momentos importantes con el Borussia Mönchengladbach y ya ha podido protagonizar algunos partidos en donde por supuesto aún no se ha convertido en un titular indiscutible, pero a sus 18 años seguramente seguiremos viendo un poco más de esa evolución, y más cuando tienes a alguien como Adi Hutter potenciando a jugadores como él. Si en su momento lo hizo con alguien con Filip Kostic, que no lo puede hacer con un perfil como el del señor Luka Netz. Luka Netz desde hace tiempo ya es considerado como una de las promesas más emocionantes del fútbol alemán, y en un equipo como el del Gladbach, que repito, tal vez no sea la mejor temporada en los últimos años, y en un periodo de adaptación, repito, con alguien como Adi Hutter, seguramente nos seguirá dando de qué hablar a pesar de su muy corta edad y lo bien que lo ha hecho. Pero un jugador con una edad muy similar y que sí ya está un poco más establecido
es el último nombre de esta lista. Adrien Truffert del Stade Rennais, que para muchísimo dolor de los belgas, y eso fue una discusión de muchísimo tiempo, decidió representar a Francia. Algunos dirán, El nuevo Lucas Digne, el nuevo Teo Hernández o algo por el estilo. Truffert es un jugador que sin duda alguna ha crecido muchísimo y en un periodo de tiempo bastante corto, y ahora lo tenemos considerado como una de las más grandes promesas independientemente de la posición para el fútbol francés. Repito, fútbol belga. Tiene la agilidad, tiene la velocidad, tiene la capacidad de regatear, pero también tiene esa capacidad de recorrer metros para regresar a la defensa, de encarar a los rivales tanto en el apartado ofensivo como defensivo, y muchísimo carisma, eso siempre importa. Adrien Truffert además es uno de los jugadores, repito, más establecidos y con más experiencia de este top, que aquí creo que es el equivalente a João Mario, es lo que al menos intenté hacer, y espero que haya servido sobre todo para que conozcas a estos jugadores y me lo dejes saber en la sección de comentarios si te los fichaste con algún equipo, y le puedas dejar saber al resto de la casa familia. También recuerda que lo puedes hacer a través de Discord, en donde en el Discord puedes compartir tus plantillas, y seguramente en Twitch estaremos reaccionando a muchas de las plantillas de la casa familia, y por supuesto cualquier otra sugerencia, pregunta, comentario o lo que quieras decir en la sección de comentarios, además de por supuesto ayudarme a saber qué más quieren ver, así ya conocen a estos jugadores, a leer esas historias, a leer otros nombres que tal vez no mencioné en este top. Ayuda muchísimo al algoritmo. Otra cosa que ayuda muchísimo al algoritmo es dejar un me gusta a este video para que el buen Mike y yo podamos seguir comiendo, porque eso sí, las visitas han bajado un poco estos últimos días, así que el recordatorio nunca está de más para que nos ayuden, para que podamos seguir haciendo más y mejor contenido. Vienen más fichajes top, vamos a hablar de mediocampistas, de extremos, de delanteros y muchas más ediciones aquí para que las esperes. Estés suscrito, actives la campanita de notificaciones y no olvides comer frutas y verduras, porque no solemos.